Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a recorrer las calles de Nerja, el Balcón de Europa y la Playa del Maro. Y nos vamos a montar en un kayak para poder ver el acantilado más bonito que puedes ver en esta zona. Así que acompáñanos. ¡Vamos! Vamos de Málaga rumbo a uno de los lugares más bonitos de la Costa del Sol y es Nerja. Está aproximadamente 1 hora y 10 minutos de Málaga, así que prepárate porque hoy tenemos un día bastante completo. Y nuestra primera parada del día es Playa Maro. He hecho una parada técnica para comer bocadillos con yogurcito. Aquí tenemos toda la maleta. Hemos podido aparcar, pero en el parking más lejos, porque el resto del parking ya estaban, o sea, más hacia allá tocó bajar todo esto, pero ya estaban llenos, así que nos tocó aparcar un poco lejos. Toca comer un poco antes de bajar, porque de verdad que teníamos hambre, ya habíamos desayunado, y si no, entonces, ¿cómo vamos a hacer para bajar todo esto y con la mesa? Y es una buena caminata. Aquí dicen que para llegar caminando son 25 minutos caminando. Al mercado. Así que hay que reponer fuerzas porque es bastante la caminada. Aquí vamos, hace muchísimo calor. Me tocó ponerme gorra ya. Menos mal que también Matías ya se la puso. Y aquí vamos. Aparcamos bastante lejos, así que nos toca ir caminando con todas las cosas. Si uno puede madrugar mucho más, o sea, son las 11 de la mañana y esto estaba ya llenísimo. Y es un día martes, el día que hemos venido, así que el fin de semana seguramente estará súper lleno, o sea que si puedes venir un fin de semana, tienes que venir demasiado temprano para poder que encuentres parking. Porque donde nosotros aparcamos, o sea, ya se estaba llenando, ya quedan muy pocos parking, la verdad. Vamos a comprar unas cositas aquí en el mini market para poder bajar más cómodos todavía. Hay un bus que te baja, pero había una cola gigante que se me olvidó grabarla. Así que vamos aquí con la nevera pesada, pero de aquí a que esperemos que baje toda la gente, pues yo creo que nos quedaremos sin sitio en la playa. Esta playa está dentro del entorno de los acantilados de Maro, Cerro Gordo, un espacio natural protegido que se extiende entre Málaga y Granada. Lo bueno es que estamos haciendo ejercicio. Y lo malo es que hay un montón de calor. Hemos preguntado en el último parking, o sea, el más cercano a la playa, y dice que si llegas a las 8, encuentras parking allí. Mira el bus. Ahí va el bus para la gente, al final es grandecito el bus. Para eso es bueno tener un hombre deportista en el gimnasio, para que lleve esa maleta llena. Cielos, qué más. Pesa un montón. Bueno, hay agüita, qué rico. ¡Qué bonito! ¡Vamos corriendo! Es que es una cuesta hacia abajo y te va llevando el cuerpo. Pero las vistas divinas. O sea, en el bus también seguramente, pero bueno, tuvimos la oportunidad de bajar caminando también. En la bajada yo creo que es más fácil porque es cuesta abajo. Pero ya subí con eso tan empinado, no lo veo tan divertido. Pero las vistas son divinas. ¿Y tu familia es competitiva? Pues corremos todos para llegar a la playa y ganarle al bus que viene con toda la gente. Lo bueno es que todavía no lo vemos. Y allá van nosotros corriendo. Que por ahí nos pone a correr otra vez. Sí. Apenas le damos ese gusto. Nos acompaña. Bueno, vamos llegando. Hemos ganado al bus. Y sí hay gente ya, ¿Qué se siente haberle ganado al bus? Somos unas pro. La zona es conocida por sus aguas cristalinas, sus acantilados y por la cantidad de pequeñas calas y rincones que no solo puedes descubrir desde el mar. De hecho, esta zona es muy conocida por hacer kayak, paddle surf y snorkel. Bueno, ahí tenemos las cosas y ahí estamos calentando el almuerzo en un microondas. Hoy a Angie le apetecía comer arroz con pollo. Como no tengo estufa en la playa, lo he puesto a calentar con la arena. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra. Partiendo el arrojico con su respectiva ketchup. Está más caliente la bolsa de ketchup que la arroz.
¿Qué tal la playa? Divina, y hay muchos pescaditos, está súper clarita. ¿Cómo vamos? Mati, ¿cómo vas? Mira. Aquí vamos, el equipo ganador. ¡El ganador está aquí! Ya teníamos reservado nuestro recorrido con Educar y Aventura. Lo puedes hacer la excursión saliendo desde Playa Amaro o desde Playa Burriana. Y también tienes la opción de hacerlo con Padel Sur. Además, también puedes escoger el recorrido si lo quieres hacer libre o con guía. Nosotros esta vez preferimos hacerlo con guía y la experiencia duró aproximadamente 2 horas y 50 minutos. ¿Así? ¿Guerra? Listo. ¡Agua! ¡Ah! ¡Qué calor! Y después de remar, llegamos a uno de los puntos más esperados del recorrido, la cascada de Maro. Esta cascada tiene alrededor de unos 15 metros de altura y cae directamente al Mediterráneo. Y aquí hay algo bastante curioso. Aunque muchas veces la vemos como una cascada permanente, no siempre tiene agua. El agua procede del arroyo Sanguín. Por eso depende de las lluvias y de la gestión del agua. Podemos encontrar la cascada con mucho o prácticamente seca. Así que este año tuvimos bastante suerte porque había llovido bastante. Y la verdad que verla caer directamente sobre el mar desde el kayak es una pasada. Y claro, nosotros no nos íbamos a quedar sin la oportunidad de acercarnos. Eso. No, la estamos pasando fenomenal. Lo mejor de todo es que los niños reman y no tenemos que remar nosotros. Si tienes niños mayores de 9 años, puedes venir y darte el paseo tranquilo. Experiencia, porque en la excursión yo manejé pádel, no kayak. Ah, tú tienes experiencia manejando remos. Sí, era un río, ¿no? Sí. Con corriente, y entonces a nosotros si no la hacíamos nos iba a llevar al carajo. Ah, vale. Entonces cuando nos íbamos a ir al carajo me decían, cógelo tú. Y yo ahí manejaba, aunque no soy tan experto. Pues muy bien, te ha servido porque mira, me has llevado mucho rato. Ahora mira, el rema va tranquilo y yo... Los precios que pagamos para esta fecha eran 35 euros adulto y 23 euros jóvenes, que es de 8 a 15 años. Y antes de seguir, si te está gustando este video, suscríbete al canal, dale like y activa las notificaciones para que no te vayas a perder nuestros próximos videos. De verdad que con un simple like nos ayudas muchísimo a seguir creando este tipo de contenido y que siga creciendo el canal. Después seguimos nuestro recorrido hasta llegar a la cueva del lobo marino. Esta es una de las pequeñas cuevas que no solo puedes descubrir realmente cuando recorres esta costa desde el mar. Nos tiramos al agua y nos fuimos nadando hasta la cueva. Esta parte es una de las que más disfrutamos porque entre el agua, las cuevas, los acantilados parecía que estuviéramos viviendo una pequeña aventura. ¡Sí! ¡Está súper chulo! Está guay. La vida es reposado. Después de toda la diversión tocaba regresar y aquí empezó la parte más divertida, porque una cosa es remar cuando acabas de empezar y otra muy diferente es hacerlo después de casi 3 horas. Ya teníamos los brazos cansadísimos y cada vez íbamos más despacio. Empezamos a preguntarnos quién había tenido la brillante idea de hacer kayak durante casi 3 horas, pero como todavía nos quedaban ganas de disfrutar, volvimos a la zona de la cascada para bañarnos un rato y disfrutar las vistas. Leo, sube. Salve la cámara, Leo, sube. Esa. En la buena. Bueno, y que venir al mercado. Llegamos entusiasmados. Bueno, ahorita estamos Derrotados. Es como luchar contra un boss de máxima fuerza. Ya Quedas estamos, derrotados. terminamos súper cansados porque en total sí fueron 2 horas y media el kayak y estuvo muy chévere. Hay como una cosita y tú descargas ahí las fotos porque te toman fotos, pero estamos muy cansados y esta vez sí decidimos coger el bus y dicen que cuestan 3 euros igual ida, o sea 3 euros te cuesta ida y vuelta
pero si al final solo coges ida, pues 3 euros igual, o sea, te cobran lo mismo si tú solamente te vas. Así que no importa, lo decidimos porque ya la bajada era muy fácil, pero ya la cuesta nos va a costar un poquito, así que decidimos mejor hacerlo porque ya estamos súper cansados. Y esta es la cola del bus, o sea, es bastante larga. Bueno, ya compramos las entradas y son estas y cuestan 3 euros. Esta es toda la fila y ya el bus está completamente lleno. Después de disfrutar de Playa del Maro y de nuestra actividad en Calla, nos fuimos hasta Nerja. Aparcamos bastante cerca al centro y desde allí justo sales del parking y estás en Plaza de España. Y ahorita sí, vamos a conocer uno de los lugares más famosos de Nerja. Llegamos. Hay que acordarnos dónde aparcamos. Si quieres ver el video, míralo. Si quieres ver el video, velo. Y si vienes a Nerja, hay otro lugar, las Cuevas de Nerja. Tienen una historia bastante curiosa. Fueron descubiertas el 12 de enero de 1959 por 5 jóvenes de Maro y de Nerja. Estos jóvenes entraron en una pequeña cavidad siguiendo unos murciélagos y terminaron encontrando una cueva enorme. Así que si todavía no las conoces, puedes apuntarla en tu próxima visita. Gracias. Sí. Me pedí mango y pitufo. ¿Está bueno? Sí. Iban también parada técnica para probar un poquito los helados porque con este calor amerita. Y llegamos al famoso Balcón de Europa. Tengo que decir que las vistas desde aquí son preciosas. Este lugar está situado sobre un punto defensivo de Nerja y desde aquí podemos disfrutar de unas vistas espectaculares, desde el Mediterráneo hasta los acantilados de Maro y Cerro Gordo. El Balcón de Europa es uno de los lugares más famosos de Nerja. Antes de ser el Balcón de Europa había un castillo anteriormente, pero fue destruido en la Guerra de la Independencia. Y el nombre de Balcón de Europa se lo atribuye el rey Alfonso XII en 1885. Desde el Balcón de Europa puedes ver el Mediterráneo prácticamente en todas sus direcciones. El Balcón de Europa no es solamente un mirador, es un paseo peatonal que recorre bordes de los acantilados y conecta con diferentes zonas del centro histórico. Este es el rey Alfonso, nos podemos hacer con él y echarnos la foto. Y dice aquí que él visitó por un terremoto y ese fue cuando, en 1885, que fue cuando le quiso poner el nombre. ¿Qué dices tú, rey Alfonso? Niña, llevo 23 años haciéndome la estatua y tú vienes con preguntas ahora. Y aquí están todos los nombres. En Nerja, 29 de diciembre del 2009, fueron unos jóvenes que la descubrieron en la cueva accidentalmente. Ven y ver el video. Ven y ver el video. Nerja. Estamos en Nerja. Ven y ver el video. En YouTuber. Guau, 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 guau. Seguimos caminando por el centro hasta que llegamos a la iglesia del Salvador, justo al lado del Balcón de Europa. Esta iglesia fue construida en el siglo XVII y la primera fase del templo se terminó en 1697. Es uno de los edificios más importantes del centro de Nerja y merece la pena entrar, aunque sea un momento para conocer su interior. El parking queda relativamente súper cerca, o sea, está ahí la puerta del ascensor y ya bajas a la Plaza España y por esta partecita ahí ya vas al Balcón de Europa. Nos la pasamos súper bien y sin duda es un plan que recomendamos muchísimo si vienes a Nerja con niños. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta el próximo video.